Se estima que entre el 3 y 23% de la población padecen de colitis, y a quienes les han diagnosticado esta enfermedad, algunos han asegurado que entre los síntomas está dolor abdominal, náuseas, incluso alucinaciones. ¿Hasta qué punto esta enfermedad puede imposibilitar a la persona hacer sus actividades? Bueno, para ello está conmigo la doctora Esther Seoane. Bienvenida una vez más a su programa Salud es Vida para hablar de este importante tema. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí, feliz de poder compartir información de interés para todos. Me encanta hablar de este tema porque la verdad hay que también despejar muchas dudas, porque ahora dolor abdominal, ay, es que tengo colitis sin tener realmente un diagnóstico, pero quienes realmente lo padecen viven un infierno. Así es, primeramente pues como muchos quizás deben conocer, casi siempre en medicina el terminar una enfermedad con itis significa inflamación. Entonces, por tanto y demás, eso es la colitis. Primeramente sabe que la colitis es la inflamación del intestino grueso, todo el colon, para los que lo conocen de otra forma. Sí, verdaderamente es una enfermedad que, como bien decía, oscila en los estudios que se han hecho entre un 3, un 25%, hay quien habla de un 5, un 30%, pero oscila aproximadamente por ahí la estadística a nivel mundial de quienes la padecen. Es una enfermedad que realmente quien la padece, como bien usted decía, vive un infierno, porque realmente es complicado, los síntomas que da para el día a día en su quehacer diario, en las complicaciones que puede traer a la persona, tanto físicas como psicológicas. Entonces sí es una enfermedad que es bueno diagnosticarla a tiempo, pero siendo diagnosticada, porque hay hoy en día muchas personas que también hablan de que tengo colitis o me dijeron que tenía colitis, y no es realmente, porque hay formas muy específicas de cómo diagnosticar que más adelante pues vamos a hablar. Exactamente, entonces entremos a los tipos de colitis y cuál es la colitis, digamos, que llega a imposibilitar a estas personas. Por ejemplo, les decía que hay quienes presentan hasta alucinaciones en la noche, no pueden dormir. Entonces, ¿hasta qué punto o cuál de las colitis es la peligrosa? Hablemos de los tipos. A ver, hay diferentes tipos de colitis. Las colitis se pueden ver desde el punto de vista que pueden ser infecciosas y no infecciosas. Hay un sinnúmero de clasificaciones, pero para que lo puedan comprender mejor las personas. En las colitis infecciosas podemos ver colitis tanto dadas por bacterias como por virus, como por parásitos. Las bacterianas, como es lógico, al menos en nuestro medio, son más difíciles de ver. En países como África, o algo así, sí, pero aquí no. Aquí son más frecuentes las por virus y parásitos. ¿Qué parásito? La entamoeba histolítica, más conocida por todos como ameba. Es el parásito por excelencia que suele dar colitis. Y las virales, por supuesto, por cualquier virus de los que nos causa gastroenteritis, que hemos hablado en otros programas, pues puede ser causa también de colitis por los síntomas que vamos a decir luego, que vamos a ver que son producto de la colitis, pero que pasan cuando tenemos una enfermedad viral y no se mantienen en el tiempo. Por otro lado, tenemos las no infecciosas. En ese están las colitis ulcerosas o ulcerativas, que quizás la han escuchado, es una de las que más problema da en cuanto a lo que me preguntaba y que más imposibilita al paciente y que más complicaciones tiene, porque puede llegar incluso hasta tener que llevar cirugía. Entonces es una de las más severas. También la enfermedad de Crohn es considerada un tipo de colitis. Está la colitis se llama colitis nerviosa o colon irritable, también le dicen. Y es debido al estrés, debido a la ansiedad, debido a las reacciones emocionales de nuestro organismo, que no solamente dan que si me sube la presión o que si me descompenso de la diabetes, también puede llegarnos a dar esto. Hay muchas personas que quizás en algún momento han tenido una situación de estrés determinada, no sé, por primera vez van a ir a la televisión, por poner un ejemplo. Eso genera estrés para una persona que no está acostumbrada. Y justo el día antes o ese día comienza con deposiciones líquidas. Eso forma parte de la colitis nerviosa. Exacto. De hecho, la colitis nerviosa está asociada a la tristeza e infelicidad. Tiene que ver, lógicamente, con las emociones. Ahora vamos a entrar, doctora,
¿Faltó una más? No, de manera general son esas, sí. Ok, entonces ahora hablemos, por ejemplo, de los síntomas de la colitis infecciosa. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? A ver, en cuanto a la colitis infecciosa, vamos primero a dejar claro que los síntomas se pueden parecer entre los de la infecciosa y la no infecciosa. Ok. La colitis infecciosa, ¿cuál es la diferencia? Que generalmente va a estar asociada a fiebre. La colitis no infecciosa es muy poco frecuente, en medicina 2 y 2 no son 4, pero es muy poco frecuente que esté asociada a una fiebre, a menos que haya algo más. Pero en la infecciosa, por ejemplo, en la colitis que está dada por virus, por enfermedades virales, en las enfermedades virales, como hemos hablado en otros programas, se presenta fiebre elevada, que puede durar de 2 a 3 días, no más que eso. Va a presentar diarrea, en el caso específico de las virales se presenta diarrea, porque hay otras en las que se puede presentar estreñimiento, o sea, lo contrario. Se presenta diarrea, vómitos, dolor abdominal, que generalmente va a ser a tipo cólico, o sea, es el dolor que va y viene, a veces da un dolor muy fuerte y se pasa, es parecido a los cólicos menstruales, lo único que en todo el abdomen. Los pacientes también pueden decir que se sienten el abdomen agrandado porque por la distensión que hay en el colon y la cantidad de gases, hay mucha flatulencia, se aumenta el abdomen y sienten esa sensación también, además de que lo pueden ver. Principalmente está dado por esos síntomas en el caso de las virales. Ahora, en el caso de las infecciosas por parásitos como la ameba, puede haber la diarrea, la va a haber. Es raro que haya la fiebre, es más frecuente en las virales. Y en el caso de las diarreas, ¿qué podemos ver? No pasa en todos los pacientes porque, pues vemos, no todos somos iguales, ni todos estamos en el mismo periodo avanzado de la enfermedad. Sí. Pero en el caso de la mayoría de los pacientes, las diarreas van a tener presencia de moco y de sangre. Es el paciente que llega y le dice, es que fíjese que yo cuando voy, yo veo en el inodoro como si fuera moco y veo como unos hilitos de sangre. Entonces eso es muy característico de este tipo de parásitos. Además de que puede estar asociado también a signos que se encuentran en exámenes como anemia, que el paciente refiere a pérdida de peso en el caso que no lo conozcamos y nos diga, doctor, es que he bajado de peso en los últimos tiempos, tengo pérdida del apetito, porque obviamente todas estas sintomatologías pues afecta el apetito del paciente, no tiene ganas de comer porque se siente mal y muchas veces el comer aumenta el dolor. El dolor, exacto. Ok, y este dolor que por lo general algunos afirman que lo sienten también al dormir en la noche, que ahí se convierte en una pesadilla, ¿este dolor cuánto tiende a durar? Porque no es lo mismo un dolor antes de ir a hacer tus deposiciones, ¿verdad? Exacto. Que ya al hacerlas se te va el dolor, pero ¿qué pasa con ese dolor que es constante? ¿Cuánto es el lapso de tiempo? Mire, el dolor a tipo cólico puede durar mientras dura la enfermedad, mientras no la tratemos, porque puede ser que a alguien le dure, como una gastroenteritis viral, dura 2 días y a usted le dura una semana, pero va a durar mientras esté la enfermedad, mientras no tratemos la causa de esa colitis. Mientras no la tratemos, el dolor puede dar seguido durante el día y la noche, o puede a quien le dé más de noche que de día, puede que aumente en dependencia de lo que ingiere el paciente de comida, como es lógico, porque hay ciertos alimentos que más adelante vamos a hablar que aumentan estos dolores y que son más propensos entonces los pacientes a padecer de esa colitis. Pero en la noche no hay forma de poder quitar ese dolor a menos que ya se esté llevando un tratamiento adecuado. Si no lo sabemos y simplemente estamos comenzando, el dolor va a venir porque es la característica del dolor a tipo cólico, pero no lo vamos a poder quitar como cuando vamos y defecamos. Puede que mejore, si va y defeca y en ese momento tiene deposiciones líquidas, puede que mejore de momento el dolor, pero no significa que a los 30 minutos le va a volver. Por supuesto que le puede volver. Claro, si bien es cierto, estábamos hablando de la colitis infecciosa y la colitis emocional. En el caso de los niños, se puede presentar colitis también, pero podría ser más dada a la infecciosa, porque los niños por lo general, ¿qué estrés podrían presentar, verdad? A menos que haya tal vez en el hogar algún tipo de violencia, ¿no? Pero ¿es más común la infecciosa en los niños o no se da? Sí, la colitis infecciosa en los niños por supuesto que se da, obviamente. Y sí es más frecuente, pero no significa que la colitis nerviosa no se dé en los niños. De hecho, es la que probablemente sigue después de la colitis infecciosa, porque hay veces que obviamos
lo que está pasando con los niños. No Sí. vamos a pensar solamente en un estrés, dígase, no sé, pasó algo grave en la familia, murió alguien, hubo un cambio de país o algo así. No, no es solamente eso. A veces los niños sufren estrés en la escuela. Muchos niños no lo dicen porque el bullying hace que el niño sufra de estrés. Muchas veces los niños, el simple hecho de que un compañero se esté burlando de él por algo, puede ser por cómo lleva la camisa, eso al niño le produce estrés, pero muchas veces no se lo dice a los padres. Sí. Pero ese estrés hace que se le pueda producir una colitis nerviosa y es el niño que con frecuencia, hablemos que todas las semanas, cada 15 días, el niño presenta una diarrea y a veces también generalizamos que decimos, eso es viral, es que lo más frecuente es viral. Entonces no tomamos en cuenta otros factores y más bien es mal diagnosticada porque pensamos que es una gastroenteritis común y corriente y es que el niño está haciendo episodios de colitis nerviosa porque no sabemos lo que hay de fondo. Entonces no dejarlo como de que no es frecuente, sí lo es, lo que a veces lo mal diagnosticamos. Ok, y aquí entramos también al diagnóstico, porque muchas personas cuando escuchan colonoscopía le huyen. ¿Cuándo se requiere este procedimiento? A ver, para realizar el diagnóstico, primeramente, por supuesto, lo más importante es que el paciente cuando tenga síntomas que se salgan de lo normal, dígase que tenga diarreas con frecuencia, que tenga cambios en su hábito intestinal, porque es una de las cosas que podemos ver en las no infecciosas, hay cambios en el hábito intestinal, el paciente pasa de defecar normal a tener diarreas y después pasa a tener estreñimiento. Entonces, primeramente buscar al médico, ir a su médico de preferencia. Cuando llegamos al médico, primero está el interrogatorio que se le da, que se le hace al paciente, el examen físico que se le hace al paciente y, por supuesto, también tenemos que hacer pruebas diagnósticas. Okay. No podemos diagnosticar una colitis simplemente por los síntomas, a menos que sea una colitis que sospechemos completamente que es viral, pero si es algo mantenido en el tiempo, hay que hacer varios exámenes, como por ejemplo la colonoscopía. Ajá, exacto. Pero no es correcto decir, el paciente padece de colitis si no hemos ya como algo crónico, si no hemos hecho exámenes que no van solamente en la colonoscopía. Se hacen exámenes de sangre, se hacen exámenes de heces en busca de parásitos y en busca de bacterias, como es lógico. Se deben hacer exámenes a nivel del abdomen como tomografías o ultrasonidos abdominales, porque también muchos de los síntomas, como la distensión abdominal, etcétera, son también síntomas de otras enfermedades, de otros órganos del abdomen. Entonces hay que descartar que esos órganos no estén teniendo un problema y no sea el colon, sino estos órganos. Y realizar la colonoscopía es súper importante. Ok, es invasivo este procedimiento, doctora, porque yo sé que le tienen temor, ¿no? Sí, la colonoscopía, la sigmoidoscopía son procedimientos invasivos que no producen un dolor porque se hacen generalmente bajo sedación, con anestesia local, pero es incómodo y los pacientes le temen, al igual que la endoscopía. ¿Y a futuro pueden presentar problemas acá en su parte, en la garganta? Los pacientes ya con colitis ulcerativa avanzado, de años de evolución, sí empiezan a afectarse otras partes de su sistema digestivo, pero generalmente al principio no sucede más allá de los vómitos que da debido al cuadro que hay, pero no sucede precisamente así una afectación. Ok, tenemos una consulta y gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Raquel Saborío dice, doctora, tengo diagnosticado hace unas semanas la enfermedad CUSI. O se escribió mal ahí. Pues Yo no sé si es que se escribió mal. Enfermedad me imagino yo que tiene que ver con el intestino irritable, ¿no? Tengo 29 años y tomé 9 pentasas diarias. ¿Pentasas le suena? pero se lo mandaron por la enfermedad de CUSI. Parece que sí. 3 cada 8 horas por 10 días, pero igual cuando voy al baño me sale sangre. Colitis ulcerosa crónica. Ah, claro. lo pusieron con siglas. Las siglas. No, pero es que en realidad no aparece ni así en los libros con esas siglas. No aparecen así. Okay. Perdonada. Colitis ulcerosa crónica. Y le mandaron
estos medicamentos 9 diarias, dice 3 cada 8 horas, por 10 días, pero igual cuando voy al baño le sale sangre, de hecho lo que estábamos comentando. Entonces ahí viene la pregunta de lo mismo que estábamos hablando. La pregunta es, y si no nos da tiempo después a responderle al programa, pues yo después les respondo si me responde, ¿no? Lo que yo le estoy preguntando. ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Qué prueba le hicieron para hacerle el diagnóstico? Ajá. ¿Cuáles eran sus síntomas? Y si le hicieron, por ejemplo, examen de heces fecales para saber si había parásitos. Porque como acabo de decir, hay parásitos que dan sangre y no significa que tiene una colitis ulcerativa. Okay. Para hacer el diagnóstico de colitis ulcerativa tienen que haberle hecho una colonoscopia, una sigmoidoscopia o algo más. Entonces, Raquelita, si podés ahí nos decís, bueno, sí, ya nos dijo, con una colonoscopia fue el diagnóstico. Perfecto. Y le mandaron el tratamiento solamente por una semana. Sí, por una semana. Y volvió a ver al gastroenterólogo para que le extendiera el tratamiento, porque vamos a estar claros que es una enfermedad crónica, al igual que la hipertensión, y si Por no 10 seguimos, días, si no prácticamente 2 seguimos semanas. el tratamiento, no nos explicaron la dieta o no seguimos la dieta, porque la dieta es bien rigurosa, bien estricta, sobre todo en las colitis ya ulcerativas. Obviamente no va a mejorar lo que tenemos y vamos a seguir teniendo síntomas, no solamente sangre en las heces, sino también otros síntomas, tanto como vómitos como diarrea. Entonces hay que ver si también siguió la dieta, no es solamente las medicinas, porque a veces creemos que las medicinas son mágicas y las medicinas no son mágicas. Sí. Igualmente, cuando estamos al principio de un diagnóstico, llevamos días o meses incluso descompensados. Entonces a veces el compensar eso no se resuelve solamente en una semana, 10 días. Por eso es la importancia del seguimiento con el especialista de gastroenterología o con el coloproctólogo. Sí, dice que, bueno, según el diagnóstico tenía úlceras e inflamado 6 centímetros del colon y le dieron 50 miligramos de prednisona por 10 días. Sí, eso también forma parte del tratamiento. Y también hay que ver si a la hora de hacerle la colonoscopia en el resultado, porque el que tengamos colitis ulcerativa no significa que, por ejemplo, podamos tener hemorroides o que podamos tener una fisura anal, que también son causas de sangre en las heces. Y no es precisamente que esté pasando ya por la colitis. Por eso es la importancia de poder ver todo el examen, a ver qué dio completamente, no solamente de la colitis. Muy bien, vamos a irnos a una pausa comercial, luego seguimos hablando de los tratamientos que se envían según el tipo de colitis y también qué alimentos no debes de consumir si te diagnosticaron colitis. Ya volvemos.